El Titanic, el insumergible barco, se hundió en su viaje inaugural en abril de 1912, llevándose consigo a más de 1.500 pasajeros y tripulantes. Sin embargo, 706 individuos lograron sobrevivir a esta tragedia, y cada uno de ellos tiene una historia única que contar. Número 10. El niño huérfano del Titanic. Michel Navratil, un niño de 4 años, y su hermano Edmond fueron embarcados en el Titanic bajo nombres falsos por su padre, quien se los había llevado sin permiso de su madre. Después de que su padre murió en el hundimiento, los hermanos se convirtieron en los huérfanos del Titanic. El relato de su supervivencia y posterior reunificación con su madre es asombroso. Número 9. El superviviente misterioso. Lawrence Beasley, un maestro de escuela secundaria, es famoso por ser uno de los supervivientes del Titanic más prolíficos, escribiendo un detallado recuento de los acontecimientos solo semanas después del desastre. Su historia muestra cómo la inteligencia y la observación pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Número 8. La heroína del Titanic. Molly Brown, conocida como la insumergible Molly Brown, era una activista de derechos civiles y mujer de alta sociedad. Cuando el Titanic se hundió, Molly ayudó a otros a subir a los botes salvavidas antes de abordar uno ella misma. En el bote, animó a los demás a remar y buscar a sobrevivientes, ganándose su apodo. Número 7. El músico inolvidable. Wallace Hartley, el violinista y líder de la banda del Titanic, es famoso por su valentía y dedicación. Hartley y sus compañeros de banda continuaron tocando música para calmar a los pasajeros mientras el barco se hundía. Su valeroso sacrificio ha sido recordado como un símbolo de dignidad y honor en medio del caos. Número 6. La afortunada adolescente de tercera clase. Berta Mulvihill, una joven irlandesa de 18 años, estaba viajando sola para reunirse con su hermana en América. A pesar de estar en tercera clase, logró llegar a la cubierta y abordar un bote salvavidas, una tarea difícil para muchos pasajeros de tercera clase debido a las barreras y la distancia a la cubierta. Número 5. La familia milagrosa. La familia Allison era una de las familias más ricas a bordo del Titanic, pero solo una miembro, la pequeña Lorraine, sobrevivió. Se separó de sus padres y hermano en el caos, pero fue llevada a un bote salvavidas por su niñera Alice Cleaver. Número 4. El marino experto. Charles Lightoller fue el segundo oficial a bordo del Titanic y el oficial de más alto rango en sobrevivir. Ayudó a cargar y lanzar muchos de los botes salvavidas antes de ser arrastrado al mar por el hundimiento del barco. Sobrevivió aferrándose a un bote volcado hasta que fue rescatado. Número 3. El magnate inmortal. J. Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, la compañía que operaba el Titanic, también sobrevivió al desastre. Aunque fue rescatado, su reputación quedó manchada por la tragedia y muchos lo culparon por la pérdida del Titanic. Número 2. La madre y el niño milagrosos. Elizabeth Nye y su hijo de 2 años fueron despertados por la colisión. A pesar de su confusión inicial, Elizabeth logró subir al bote salvavidas con su hijo, siendo una de las pocas mujeres de tercera clase en sobrevivir. Y finalmente, número 1. La última superviviente. Milvina Dean, con tan solo 2 meses de edad durante el hundimiento, es conocida por ser la última superviviente del Titanic. Milvina, su hermano y su madre sobrevivieron, pero su padre se perdió en el naufragio. Su historia proporciona un vínculo concreto y personal con esta tragedia histórica que resonará con nuestras audiencias. Estas increíbles historias de supervivencia y resistencia humanas muestran cómo cada persona a bordo del Titanic tiene una historia que contar. Estas fueron nuestras top 10 historias de sobrevivientes del Titanic que te sorprenderán. Esperamos que te hayan conmovido, sorprendido e inspirado. Dame un me gusta, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos.